He realizado esta grabación para aclarar un poco lo que tiene que ver con el átomo de carbono y sus compuestos. Recordemos que el átomo de carbono tiene un Z igual a 6, Z, así se representa el número atómico, que es el número de cargas positivas o protones que tiene un átomo en el núcleo. Si el átomo es neutro, va a tener el mismo número de cargas negativas o electrones girando alrededor del núcleo. Tenemos 6 electrones. De acuerdo a la configuración electrónica, entonces quedarían 2 electrones en el primer nivel, en el subnivel S, por eso es 1s2, y 4 electrones en el nivel 2, 2 en el subnivel S y 2 en el subnivel P. Pero recordemos que el orbital P se divide en 3 lóbulos, es trilobular. Un lóbulo de probabilidad de ese orbital está sobre el eje X, otro está sobre el eje Y y otro está sobre el eje Z, como lo podemos observar en la imagen. Entonces tenemos PX, PY y PZ. Por tanto, esos dos electrones que están en el subnivel P pueden estar en esas regiones X, Y y Z. Entonces, muchas personas, muchos investigadores se preguntaron cómo se forman los compuestos y cómo se forman especialmente compuestos carbono-carbono. Eh, si, por ejemplo, está parcialmente lleno un PX con un solo de esos electrones, un PY con otro de los electrones, y el PZ, por ejemplo, le faltaría, o a uno de esos le faltaría ambos. Entonces midieron las distancias y no les concordaba que llegara los otros electrones de los átomos con los que se une el carbono llegaran a llenar esos orbitales. No les concordaba con los enlaces o las distancias que se medían para los compuestos de carbono, carbono. Entonces encontraron un tipo de fenómeno que se llama la hibridación. El carbono antes de unirse o en el momento de unirse lo que hace es un proceso de hibridación con sus orbitales. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de hibridación. ¿Qué debemos recordar para hablar de ese proceso? Que los orbitales, la forma de los orbitales, por ejemplo los S que son esféricos o los P trilobulares, salen o son una función matemática realmente, por eso se dibujan sobre un plano X, Y y Z. Toma valores en esos ejes de coordenadas. Entonces las funciones matemáticas se pueden sumar. Entonces la hibridación es simplemente la suma de orbitales. ¿De qué orbitales vamos a estar hibridando en el átomo de carbono? Los que corresponden al segundo nivel, es decir, orbital S del segundo nivel y los P del segundo nivel del átomo de carbono. Entonces los vamos a sumar. Lo único que hay que tener en cuenta es que el número de orbitales que sumemos va a ser igual al número de orbitales híbridos que obtenemos. A ver, dicho de otra forma es, si sumamos 3 orbitales, vamos a tener 3 orbitales híbridos. Si sumamos solo 2 orbitales, vamos a tener 2 orbitales híbridos. Si sumamos, bueno, ya dije, bueno, los 4 orbitales, entonces vamos a tener 4 orbitales híbridos. Entonces, eso es lo primero. Aquí dice, si sumo el orbital S del segundo nivel con los 3p que hay en el segundo nivel, px, py y pz, voy a tener 4 orbitales híbridos. ¿De tipo qué? sp3. ¿Por qué se llama sp3? Porque es un orbital s y 3p. 4 orbitales híbridos sp3. Recordemos que en los orbitales que van a ir electrones, o sea, son regiones de probabilidad donde podemos encontrar electrones, o sea, cargas negativas. Entonces, no pueden estar muy cerca porque va a haber repulsión, se van a repeler las cargas del mismo signo. Entonces,
4 orbitales, para estar lo más lejos, se ubican hacia los vértices de un tetraedro, que es la imagen que estamos observando. Hacia los vértices de un tetraedro. Aquí en negro estamos dibujando los 4 orbitales híbridos sp3 que resultaron. Y bueno, recordemos por la configuración electrónica del átomo de carbono que él tiene 4 electrones en último nivel. Entonces, en cada orbital híbrido de sp3 ubicaremos un electrón de esos 4 y nos quedarán los 4 orbitales híbridos con solo un electrón. Entonces, pueden venir sustancias, o sea, otros átomos que se unan al átomo de carbono en cada uno, o sea, se unan a esos orbitales y le aporten un electrón. Ustedes saben que el átomo de hidrógeno, él solo tiene un electrón y puede unirse. Entonces, en la imagen vemos cómo vienen 4 átomos de hidrógeno, uno en cada orbital se une y aporta su electrón, que está dibujado aquí en verde. Y en moradito observamos el electrón del átomo de carbono y armarían el enlace. Todo enlace se arma con 2 electrones. Uno lo aporta un elemento, un átomo, y el otro lo aporta el otro elemento. Es algo así como cuando nos damos la mano, ¿no? Una mano la ubica una persona y la otra mano la otra persona. Así nos, digamos, enlazamos dando la mano cuando saludamos. Entonces los átomos también en los orbitales, aquí un átomo aporta un electrón, el otro átomo aporta el otro electrón. Este compuesto, que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, es el más pequeñito de una familia que se denominan los alcanos. Los alcanos tienen como grupo funcional, es decir, recordemos que un grupo funcional es un átomo o una disposición o arreglo de átomos que caracteriza siempre a una misma familia de compuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer o va a caracterizar siempre a los alcanos? El enlace sencillo. Aquí siempre hay enlace sencillo, carbono e hidrógeno. Entonces, y tiene un átomo de carbono, es el compuesto más que pequeñito, se llama el metano. Entonces, y siempre van a ver, mire, la hibridación sp3 es la que justifica los enlaces sencillos carbono. En este caso es carbono-hidrógeno, pero también podría venir otro átomo de carbono hibridado sp3. Entonces pensaríamos, quiero unir 2 átomos de carbono hibridados sp3, cada uno con orbitales dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Es como unir 2 tetraedros, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Aquí les coloqué el ejemplo donde estamos uniendo 2 átomos de carbono hibridados sp3. Tenemos, si es hibridación sp3, 4 orbitales híbridos sp3 dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, miren cómo los 2 átomos de carbono se unen a través de 2 orbitales híbridos sp3 que están y se ubican en el mismo plano. Yo puedo, a través de ese enlace que está en el centro, mandar un plano, una hoja plana, un plano que corta allí. Esos enlaces, cuando se forman por orbitales híbridos en el mismo plano, son muy fuertes y se llaman enlaces de tipo sigma. La letra griega sigma, allí está, dice enlace sigma, es un enlace sencillo. Tenemos enlaces sencillos, tenemos aquí el alcano, el que le sigue al metano, de 2 átomos de carbono, se llama etano, como lo vamos a recordar más adelante. Para la nomenclatura, el prefijo para 2 átomos de carbono es et. Entonces, miremos, el etano tiene un enlace sencillo, carbono-carbono, y el resto de electrones alrededor del átomo de carbono los aportan átomos de hidrógeno. Por cada enlace, fijémonos, hay 2 electrones. Entonces, alrededor de cada átomo de carbono habrán 8
electrones. Recuerden que la regla del octeto, los átomos se unen entre sí para ser más estables. Sobre todo son estables cuando adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. Los gases nobles no reaccionan con nada. ¿Por qué? Porque ellos ya son estables. Y se han dado cuenta que a excepción del helio, que es pequeñito y tiene dos electrones en el último nivel, los demás gases nobles todos tienen 8 electrones en el último nivel. Eso los hace estables. Entonces, los demás átomos de la tabla periódica, cuando se unen a otros, lo que buscan es estabilidad, es adquirir esos 8 electrones en el último nivel. Así, con 4 electrones alrededor del átomo de carbono y 2 electrones por cada enlace, 4 por 2, 8, adquiriría en el último nivel, en la capa de valencia, sus 8 electrones. Tenemos un átomo más estable. Pero el átomo de carbono no solo puede hibridizar o sumar su orbital S con los 3p, sino también puede el S de segundo nivel con solo 2p y sobraría un p sin hibridizar. Esa hibridación se conoce como sp2 porque solo utiliza 2 orbitales p y el s. Como se utilizan 3, pues solo vamos a obtener 3 orbitales híbridos sp2. 3 orbitales híbridos, lo más lejos que pueden estar es hacia los vértices como de un triángulo en un plano. Allí vemos, están representados en la imagen de color negro alrededor del átomo de carbono los 3 orbitales híbridos sp2. Y en rojo está dibujado perpendicular al plano el orbital p que le sobra al átomo de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el plano van a estar los 3 orbitales híbridos y a través de esos 3 orbitales híbridos el átomo de carbono va a formar enlaces en carbono-carbono y carbono-hidrógeno, como está en el ejemplo, o con otros átomos de carbono si digamos así, si los compuestos son más largos, forman cadenas más largas. Estos son los más pequeñitos que yo tomé para representar, pero como lo vamos a ver más adelante, la capacidad del enlace, o sea, tenemos moléculas muy grandes de bastantes átomos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los orbitales p que sobran y que están perpendiculares a ese plano, ellos también tienen cada uno un electrón y lo que hacen es atraerse, pero la atracción no es tan fuerte. Entonces se forma una especie de enlace que es más débil que el enlace de tipo sigma, que se forma, recordemos, por solapamiento de orbitales híbridos en el plano, y este enlace se llama enlace de tipo pi o enlace antienlazante, pero existe y es el que explica el doble enlace carbono-carbono. O sea, el doble enlace carbono-carbono es un enlace de tipo sigma y otro enlace de tipo pi. El de sigma se forma por solapamiento de orbitales híbridos entre carbono y carbono en el plano, y el de tipo pi por atracción de los orbitales p perpendiculares al plano, orbitales p que han quedado sin hibridar para átomos de carbono que se están enlazando. Observemos una cosa: si un átomo está hibridado de forma sp2 para unirse con otro átomo de carbono, ese otro también tiene que estar hibridado de forma sp2, o si no, no van a poder formar el enlace. Y por último, el átomo de carbono también puede hacer una suma o una hibridación de orbitales solo usando 2 orbitales, el s de segundo nivel y uno solo de los p. En ese caso, al utilizar solo 2 orbitales, solo va a obtenerse 2 orbitales híbridos de tipo sp. Lo más lejos que pueden estar 2 orbitales híbridos es que uno se dirija
pues 180 grados, ¿no? Uno se va a dirigir, digámoslo así, para la derecha y el otro para la izquierda. Ahí lo observamos en la imagen, pintaditos de negro. Entonces uno está hacia la derecha de un átomo de carbono y el otro está completamente a la izquierda. 180 grados están uno respecto al otro. Los que están pintados en rojo son los dos orbitales p que le sobraron a cada átomo de carbono sin hibridar y que son perpendiculares al plano. Como en el caso anterior, estos orbitales hacen una atracción y entonces pueden formar, como ya hay dos orbitales por cada átomo de carbono sin hibridar, entonces formarán dos enlaces de tipo pi o dos enlaces antienlazantes. Este tipo de hibridación es el que justifica los enlaces triples, triple enlace carbono-carbono. Los he pintado aquí abajo, uno de negro. El de negro, enlace carbono-carbono, me está indicando que es un enlace de tipo sigma. Es muy fuerte, formado por el solapamiento de orbitales híbridos sp y dos rayas naranja, pero también son enlaces que son de tipo pi, que se forman, son más débiles que el sigma, pero también se forman por la atracción entre orbitales que han quedado perpendiculares a los orbitales híbridos y que le sobran, o sea, sin hibridar a los átomos de carbono. La familia de compuestos orgánicos que tiene como grupo funcional tres enlaces entre carbono y carbono se llaman los alquinos. Me parece no haber dicho anteriormente que el doble enlace es el que justifica la familia o el grupo funcional es el grupo alqueno. Entonces, enlace sencillo, alcanos, doble enlace, alquenos y triple enlace, alquinos. Bueno, entonces ya después de volver a explicar sobre hibridación, vamos a hacer un repaso de algunas de las familias que encontramos o que puede formar el átomo de carbono. Entonces, en esta imagen vemos cómo hay una familia que se denomina alcanos, que los caracteriza el enlace sencillo carbono-carbono. Cuando veamos nombrado un alcano, su nombre siempre va a terminar en ano. Los alquenos, su grupo funcional es el doble enlace carbono-carbono y la terminación en su nombre va a ser eno. Los alquinos, su grupo funcional es triple enlace carbono-carbono y la terminación va a ser ino. ¿Qué es un cicloalcano? Pues si es alcano, tiene enlaces sencillos, carbono-carbono, pero además está cerrado, está formando un ciclo. Aquí tenemos un ciclo de 3 átomos de carbono, pero pueden haber ciclos de 4, de 5, de 6. Sigue siendo alcano porque es enlace sencillo carbono-carbono. Tenemos los aromáticos. Los aromáticos siempre son compuestos que tienen que tener por lo menos un anillo del átomo de benceno, un anillo de benceno. Aquí vemos el anillo está formado por 6 átomos de carbono. Un anillo con 6 átomos de carbono también puede ser un cicloalcano, pero para que sea aromático debe tener dobles enlaces, como está en la imagen, y además conjugados. ¿Qué significa conjugados? Que en intermedio de cada doble enlace no hay doble enlace. Entonces aparece un doble enlace, en el siguiente no, en el otro sí, en el otro no y en el otro sí. Tiene 3 dobles enlaces conjugados. Como esos dobles enlaces, recordemos, los enlaces sencillos se forman por la hibridación de tipo sp3, lo que ocurre en los alcanos. En los alquenos ya tenemos hibridación de tipo sp2, donde le ha sobrado a cada átomo de carbono un orbital p sin hibridar. En los alquinos ya sobraban 2 orbitales p de último nivel sin hibridar y formaron el triple enlace. En los cicloalcanos también es hibridación de tipo sp3 y en los
aromáticos como el benceno, cada átomo de carbono, porque como hay dobles enlaces, está hibridado sp2. A cada átomo le está sobrando, perpendicular al plano donde está la molécula, o sea, perpendicular a la hoja, un orbital p sin hibridar. Ese orbital p empieza a hacer enlace con el átomo que está adjunto, o sea, el compañero, pero en cualquier momento puede cambiar por digámoslo así, si está haciendo enlace en un momento con el de la izquierda, después puede ser atraído por el que está al lado derecho de ese átomo de carbono. Entonces empiezan los electrones como a girar, a rotar, a deslocalizarse. Entonces el anillo de benceno se puede representar como lo vemos aquí abajo, donde están estos anillos con enlaces de color morado. Se puede representar de varias maneras, entonces porque esos enlaces están rotando a través del anillo, entonces han decidido que también lo pueden representar como un anillo de 6 átomos de carbono. Recuerden que cada átomo de carbono está en los vértices donde se encuentran dos líneas, y en medio de él arman, digámoslo así, un círculo que indica que esos electrones están rotando, están girando, no están localizados. Entonces recordemos, hay mucha diferencia, por ejemplo, entre el cicloalcano, que se llamaría ciclohexano, de 6 átomos de carbono sin dobles enlaces, o por ejemplo de un ciclohexeno con un solo enlace. Hay mucha diferencia con el benceno, que tiene 3 dobles enlaces en el anillo. Él es el que caracteriza a los compuestos que denominamos aromáticos. Bueno, otras familias de compuestos orgánicos las tenemos aquí en esta imagen. Tenemos los alcoholes, cuando las cadenas hidrocarbonadas se unen al grupo hidroxi o H, entonces estamos hablando de un alcohol. Cuando en medio de dos cadenas hidrocarbonadas existe un oxígeno, estamos hablando de una familia éter. Bueno, los alcoholes terminan en ol, recordemos los nombres de los alcoholes. Cuando ese grupo OH de los alcoholes está unido directamente a un núcleo aromático, estamos hablando de los fenoles. Reconocemos las cetonas. La familia de las cetonas tiene el grupo carbonilo, carbono, doble enlace, oxígeno. Ese grupo carbonilo está unido a dos cadenas hidrocarbonadas, sean alifáticas, ambas sean aromáticas o alifática y aromática, no importa. Ese grupo carbonilo representa las cetonas terminan en ona. Los aldehídos también tienen ese grupo carbonilo, carbono doble enlace, pero además tiene que tener un átomo de hidrógeno, estar unido a un átomo de hidrógeno. Estos grupos, no importa que sean enlace carbono-oxígeno, como hay un doble enlace, el carbono está hibridado tipo sp2, igual que los carbonos que arman los enlaces carbono-carbono de los alquenos. Entonces, la terminación para los aldehídos, en el nombre de ellos son al. Tenemos el metanal, el propanal, el butanal, el pentanal. Los ácidos también tienen grupo carbonilo, pero además él está unido a un grupo OH o hidroxi. Los oxígenos, como son muy electronegativos, atraen para ellos los electrones con gran fuerza, y ese grupo H, o sea, ese átomo de hidrógeno de los ácidos, le toca ceder su electrón y posiblemente salir. Entonces, por eso son ácidos, porque los ácidos son dadores de protones. La terminación de todo ácido es oico, ácido metanoico, etanoico, propanoico, butanoico. Tenemos los ésteres, que son sales de ácidos orgánicos. Entonces el ácido conserva el grupo carbono doble enlace oxígeno y unido a oxígeno, pero se ha reemplazado ese hidrógeno por una cadena hidrocarbonada o por un metal, como en otro tipo de sales. La terminación de las sales es ato. Bueno, también quiero nombrar aquí otras familias de compuestos orgánicos. Cuando tenemos el grupo NH2 unido a cadenas hidrocarbonadas, estamos hablando de aminas.
También hay aminas que han sido reemplazadas sus átomos de hidrógeno por otras cadenas hidrocarbonadas. Y tenemos amidas, que es el grupo carbonilo nuevamente unido ahora a grupo NH2, a grupo amino. Entonces estamos hablando de una amida. Los tipos de aminas, los tipos de alcoholes fueron considerados en la guía de clasificación de compuestos. Entonces les pido el favor, vuelvan a repasar. A eso era que hacía referencia, a estar pendientes de cuál es el grupo funcional para saber y tener pendientes las terminaciones de las familias y poder nombrarlos. En la guía de clasificación, después de que ustedes estuvieran pendientes de los grupos funcionales y de las terminaciones de las sustancias, les solicité que teniendo en cuenta la hibridación, o sea, la disposición, el número de orbitales híbridos y la disposición en el espacio, en las tres dimensiones X, Y y Z, tomaran la molécula que quisieran de cualquiera de las familias que forma el átomo de carbono. Hemos hablado de alcanos, de alquenos, de alquinos, de cicloalcanos, de aromáticos, ¿de qué? De fenoles, de alcoholes, de éteres, de aldehídos, de cetonas, de ácidos, de derivados de ácido, de sales, de aminas, de amidas, que de cualquiera de esos tomaran un compuesto que el único requisito es que tuviera 4 o más átomos de carbono y que, teniendo en cuenta la hibridación de sus átomos, lo dibujaran en el espacio. La imagen que ven aquí en esta presentación yo también la dispuse para ustedes por otros medios y es el trabajo de una compañera de ustedes que tomó el compuesto denominado el butano. ¿Por qué se llama butano? But, el prefijo but hace referencia a 4 átomos de carbono. Aquí tenemos 4 átomos de carbono en la cadena. Y ano, pues porque pertenece a la familia de los alcanos. ¿Cuál es el grupo funcional de los alcanos? El enlace sencillo carbono-carbono. Es decir, los 4 átomos de carbono estaban hibridados, su hibridación era sp3, con 4 orbitales híbridos sp3 que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Entonces ella nos presenta aquí en esta imagen 4 tetraedros enlazados para formar la molécula de butano. Entonces lo que se les pedía en esa guía era que tomaran cualquier compuesto y lo representaran en el espacio hacia donde se dirigen sus átomos de acuerdo a su hibridación. Recordemos que para la hibridación sp2 en el plano están los 3 enlaces híbridos sp2 y perpendicular al plano están los orbitales p que le han sobrado y que le permiten formar el doble enlace. Hay personas que aún no han entregado este trabajo, lo pueden seguir entregando, es un buen ejercicio que nos permite pues un poco la comprensión del enlace y de los tipos de sustancias que forma el átomo de carbono. En la guía de nomenclatura que hace referencia a las reglas de cómo nombrar los compuestos orgánicos, considere todo lo necesario para que puedan nombrar esas sustancias. Hay que aprender, memorizar, yo diría, los prefijos que se usan de acuerdo al número de átomos de carbono en las cadenas. También los compuestos orgánicos los podemos ver como una cadena a la cual se han pegado, digámoslo así, o adherido unos sustituyentes. ¿Sí? O sea, lo que queda por fuera de la cadena es lo que llamamos grupos sustituyentes. En el compuesto que vemos en la imagen pues no hay grupos sustituyentes, bueno, sí hay, pero no vemos sustituyentes, o sea, como ramificaciones, porque si encerramos la cadena de carbonos consecutiva más larga es de 4 átomos de carbono y quedan unos detrás de otro, entonces
no queda por fuera nada como sustituyente, digamos, cadenas hidrocarbonadas no quedan como sustituyentes. Entonces, lo primero que cuando me dicen nombre un compuesto, lo que tengo es que mirar cuál es su cadena de carbonos consecutiva más larga y encerrarla. Lo que quede por fuera son sustituyentes. Allí en la guía de nomenclatura les consideré cómo se nombran los sustituyentes. Los sustituyentes, ellos depende del número de átomos de carbono que tengan, entonces provienen de un alcano, entonces tienen el nombre del alcano, pero ha cambiado la terminación ano por hilo. Entonces ya no vamos a tener el sustituyente metano, sino el que ha perdido un átomo de hidrógeno es el sustituyente metilo. Ya no vamos a tener el sustituyente de dos átomos de carbono, no se va a llamar etano, sino se va a llamar el sustituyente etilo. Entonces vamos a tener el sustituyente metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, terbutil. Entonces, por favor, consideren sus estructuras para saber, hay que memorizar como 4 o 5, que son los que casi siempre aparecen en todos los tipos de compuestos orgánicos, por lo menos los primeros que les incluí ahí para nombrarlos como sustituyentes. Entonces, encerramos la cadena más larga y establecemos cuál es el grupo funcional principal, porque como en este compuesto, por ejemplo, aquí tenemos dos grupos funcionales. Tenemos el grupo OH, hidroxi de los alcoholes, y el grupo, el doble enlace de los alquenos. Entonces, pero él debe pertenecer a una familia. Entonces, hay una serie que la coloqué allá en la guía y que está aquí en esta imagen, que da la importancia. Ahí está el símbolo mayor que, entonces el ácido es más importante que el éster más importante que la amida es más importante que el aldehído. Entonces aquí en esta serie vemos que es más importante el alcohol que el alquino. Entonces este compuesto en particular va a ser un alcohol, lo tenemos que nombrar, o sea, la cadena principal tiene que terminar en la terminación del grupo funcional principal ol, entonces va a ser un alcohol. Como lo habíamos mencionado, entonces este compuesto va a pertenecer a la familia de los alcoholes y el doble enlace tenemos que indicarlo como si fuera un sustituyente. Entonces numeramos la cadena principal de tal forma que el grupo funcional, en primer lugar, tome el número más bajito y los sustituyentes, pero aquí prima el grupo funcional. Entonces el carbono que está unido al grupo hidroxi va a ser el carbono 1, luego seguirá el carbono 2, luego seguirá el carbono 3 hacia la izquierda y ahí ya aparece el doble enlace. En esta imagen ya vemos los carbonos numerados, entonces no hay necesidad de colocar dónde va el grupo hidroxi porque está pegado al carbono 1. Ya vemos que en el carbono 3 aparece el doble enlace y que es una cadena de 4 átomos de carbono. El prefijo para 4 átomos es buta o but. Entonces, y ahí el doble enlace es en, entonces butén. El 3 indica antes de esa palabra butén que el doble enlace está en el carbono 3 y terminado en ol. Si el grupo hidroxi fuera en un carbono diferente, por ejemplo en el carbono 2, se llamaría 3-butén 2-ol. Ese 2 que precede al ol me estaría indicando que no está en la posición 1, sino en la posición 2. Este es el 3-butén-ol. Entonces todos los numeritos que van y preceden a las palabras nos están indicando la posición de los sustituyentes. En este caso, el doble enlace. Pero si hubieran otro tipo de sustituyentes, es decir, ramificaciones que quedan por fuera de la cadena principal, tengo que decir dónde están ubicados en la cadena principal, a qué átomo están, digámoslo así, pegados, o sea, de la cadena principal. Debo de indicarlo con un número, debo dar el nombre de esos sustituyentes, luego sigue el prefijo de acuerdo al número de átomos de carbono y la terminación.